El primer fin de semana en casa de mi hermana y su esposo prometía ser tranquilo y acogedor. Acostumbraba a levantarme temprano para aprovechar cada instante del día. No esperaba encontrarme con la sorpresa que me deparaba aquel sábado soleado. Mientras me dirigía somnolienta hacia el baño, mis pasos se detuvieron abruptamente al vislumbrar a mi cuñado en la sala. Su presencia era inesperada, pero lo que capturó mi atención fue su aspecto. Con la cara ligeramente manchada de sudor y el cabello despeinado, lucía una camiseta que se adhería a su cuerpo atlético, y unos pantaloncillos cortos que sin lugar a dudas, resaltaban su anatomía de manera poco sutil. Mis mejillas se encendieron ante la escena, y mi cuñado con una sonrisa traviesa en los labios me miró directamente a los ojos, como si fuera consciente del efecto que causaba en mí su presencia. Entonces él dijo, ¿es acaso tan evidente o muy grande? Me sentí atrapada en su mirada pícara, cuando con un gesto sutil señaló su paquete. Bueno, ustedes ya saben a lo que me refiero. Mis labios se entreabrieron, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. ¿Cómo podía reaccionar ante aquella situación inesperada? Intenté excusarme balbuceando alguna disculpa, pero él con una complicidad apenas disimulada, parecía leer mis pensamientos. Está bien, no te preocupes, no pasa nada, no es la primera que alguien se queda con la boca abierta, murmuró con una calma que me desconcertó aún más. Con paso vacilante me alejé hacia el baño, deseando refugiarme bajo la regadera para ocultar el rubor que quemaba mis mejillas. Mientras el agua fría se deslizaba por mi piel ardiente, no pude evitar pensar en la ironía de la situación. Mi cuñado, con su atractivo innegable, había despertado una chispa de deseo que me dejaba sin aliento. Nunca pensé que fuera tan así, me dije. Me encontré a mí misma admirando la generosidad de la naturaleza con él, y al mismo tiempo, cuestionando la naturaleza misma de mis propios deseos. La decisión de mudarme con mi hermana y su esposo fue un paso que tomé con la esperanza de facilitar mi camino hacia la universidad. Era una manera de ahorrar el gasto del alojamiento y concentrarme plenamente en mis estudios. Mi padre, aunque no podía estar presente físicamente, se encargaba de enviar el dinero necesario para mis necesidades, mientras que mi hermana se ocupaba de cubrir mis gastos alimenticios. Todo parecía estar en orden o al menos en la superficie. Esa noche, envuelta en las sombras de mi habitación, me debatía entre el sueño y la inquietud. Mis pensamientos danzaban en torno a aquel paquete que había visto, un enigma que me dejaba perpleja. Pues sinceramente yo ya he visto otros, pero ese sí que estaba grandote. Hasta me hice una pregunta absurda. ¿Cómo es que mi hermanita puede lidiar con todo eso? Ojalá y pudiera ayudarla con eso. Pero luego me di un golpecito en la mejilla, como diciéndome a mí misma, calla sinvergüenza. Apagué la lámpara de mi mesita de noche y me sumergí en la oscuridad, pero el silencio de la noche solo amplificaba los sonidos provenientes de la habitación contigua, la de mi hermana y su esposo. Cada crujido, cada susurro, parecían susurrar un secreto que me invitaba a descifrarlo. Un escalofrío recorrió mi espalda, cuando noté que mi corazón latía con fuerza desmedida, como si una corriente eléctrica hubiera despertado algo dormido en mi interior. La saliva se espesaba en mi boca, mientras la curiosidad y el temor entrelazaban sus dedos en mi mente. Decidida a desvelar el misterio, me levanté sigilosamente de la cama, con la intención de explorar lo que acontecía al otro lado de la puerta. Pero justo cuando mis dedos rozaban el picaporte, un susurro helado recorrió mi nuca. Alguien salió de la habitación de mi hermana y su esposo, y se acercó hasta mi puerta. Entonces escuché la voz de mi hermana, llamándome desde el umbral de la oscuridad. ¿Estás dormida?, preguntó con su voz suave casi imperceptible. Mi pulso se aceleró aún más, y mi respiración se detuvo por un instante. ¿Qué responder? ¿Qué hacer? Pero opté por el silencio. Sentí el peso de su mirada atravesando la puerta, como si ella pudiera ver a través de las paredes. Y entonces su voz volvió a surgir acompañada de la de mi cuñado, filtrándose a través de la madera como un susurro clandestino. Ya está dormida, dijo él, con un tono que me erizó la piel, es nuestro momento, cariño. Regresé a mi cama en silencio, con el corazón martilleándome el pecho, y me sumergí en las sábanas como si pudieran protegerme de mí misma. Y mientras el sudor perlaba mi frente y mi respiración se volvía entrecortada, supe que aquella noche había despertado algo más que la curiosidad. A la mañana siguiente, el sol se filtraba a través de los árboles, mientras el automóvil se deslizaba suavemente por la calle. Era el primer día de clases, y de alguna manera, me encontré en el asiento del pasajero junto al esposo de mi hermana. Mientras él manejaba, una extraña calidez inundaba el interior del automóvil.
La pregunta casual sobre si dormí bien la noche anterior resonó en mis oídos, pero el roce sutil de su mano sobre mi pierna al hacer los cambios eclipsó cualquier pensamiento. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debería reaccionar ante esta situación? Pero opté por el silencio, dejando que sus dedos continuaran su danza inadvertida sobre mi piel. Su voz, suave y serena, rompió el silencio, ofreciéndome un espacio para hablar, para desenterrar cualquier preocupación que pudiera albergar en mi mente tumultuosa. Te agradezco mucho, voy a tomarlo muy en cuenta, le dije. Pero su curiosidad persistió excavando en mi vida personal. Y dime, dijo él con esa voz que envolvía mis sentidos, ¿tenías pretendiente o novio en tu pueblo? Su pregunta me tomó por sorpresa, pero no pude evitar sonreír mientras recordaba a aquel chico que una vez ocupó un lugar en mi corazón. Sí, tengo novio, respondí con sinceridad, pero por ahora no lo veré. Una sombra de decepción cruzó por sus ojos, aunque trató de disimularla con una mueca irónica. ¿Y ya hubo de aquello con tu novio?, me interrogó con una chispa traviesa en su mirada. Mis mejillas se encendieron ante su pregunta directa. Sí, ya hubo de aquello, respondí tratando de mantener la compostura. Mentirosa, murmuró él, con un destello de diversión en sus ojos. Me sentí atrapada por su mirada penetrante. ¿Por qué dices que miento?, le desafié, sintiendo el pulso acelerado en mi pecho. Pues porque noté que aún no has visto mucho que digamos, respondió con una sonrisa que enviaba escalofríos por mi espalda. ¿A qué te refieres con eso? ¿Te refieres a lo que te vi el otro día?, pregunté intentando descifrar sus palabras enigmáticas. Exactamente, confirmó él con una complicidad que me dejó sin aliento. Traté de mantener la compostura, pero su siguiente pregunta hizo que mi corazón se acelerara aún más. ¿Y te gustaría verlo más de cerca?, inquirió con una mirada pícara que me hizo temblar. No como crees, respondí rápidamente, tratando de ocultar el rubor que amenazaba con inundar mi rostro. Tranquila, que eso es normal, dijo con una sonrisa reconfortante, como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. Justo en ese momento, el teléfono sonó, rompiendo el hechizo que nos había envuelto. Él contestó con un suspiro resignado, anunciando que habíamos llegado a la entrada de la universidad. Bajé del auto con un nudo en la garganta, despidiéndome de él con un beso rápido en la mejilla. Pero mientras me alejaba, una pregunta se quedó revoloteando en mi mente: ¿será que le digo que sí quiero verlo más de cerca? Por la noche nuevamente no podía dormir. El tic-tac del reloj marcaba las 2 de la mañana, su monótono ritmo llenaba la habitación con una sensación de tranquilidad inquietante. Estaba sumergida en mis pensamientos, perdida en un mar de recuerdos y deseos inciertos. Fue entonces cuando el suave roce en la puerta interrumpió mi ensimismamiento. Me levanté con cautela, tratando de no perturbar el silencio que envolvía la casa. Mis pasos resonaban apenas en el suelo mientras me acercaba a la puerta. ¿Quién es?, pregunté con voz apenas audible, como si temiera romper el hechizo de la noche. Una respuesta inesperada se filtró a través de la madera de la puerta. Soy yo, dijo una voz que reconocí al instante, la de mi cuñado. Mis pensamientos se agitaron, confundidos por la presencia de alguien a esta hora tan avanzada. Abrí la puerta y allí estaba él, con la mirada cargada de un secreto que apenas podía vislumbrar en la penumbra. Sin mediar palabra, sin necesidad de explicaciones, él cruzó el umbral y nuestras miradas se encontraron en un instante de complicidad silenciosa. No había necesidad de palabras, nuestras acciones hablaban por sí solas. Nos entregamos el uno al otro, con una pasión que trascendía cualquier lógica o racionalidad. Los latidos de nuestros corazones se sincronizaron en un palpitar frenético, como si el universo mismo conspirara para unirnos en ese momento fugaz. No tomamos tiempo, no pensamos en las consecuencias. Lo único que importaba era el presente, ese instante suspendido en el tiempo en el que éramos solo él y yo. Fue un encuentro fugaz, efímero pero intenso. Sin decirnos gracias, ni mencionar lo bueno que fue, mi cuñado se levantó de la cama. Su figura se deslizaba en la penumbra hacia la puerta, buscando no alterar la tranquilidad que abrazaba la casa. Pero antes de que pudiera cruzar el umbral, un grito desgarrador perforó el aire, desgastando la tranquilidad que habíamos compartido en la clandestinidad de aquellos momentos furtivos. Mi hermana, con los ojos enrojecidos y el corazón hecho añicos, lo enfrentó con la furia de quien descubre la traición en el lecho familiar. ¿Qué estás haciendo allí, sinvergüenza? Sus palabras resonaron como un trueno, retumbando en las paredes que guardaban los susurros de nuestra complicidad. Mi cuñado, atrapado entre la vergüenza y la incredulidad,
se vio incapaz de articular una respuesta que pudiera mitigar el dolor que destilaba el ambiente. Mientras tanto, yo yacía en la cama, presa de una culpabilidad que se enredaba en mis entrañas, deseando desaparecer entre las sábanas como un fantasma avergonzado. Intenté fingir que dormía, pero el peso de las miradas acusadoras se posó sobre mí, cuando mi hermana irrumpió en la habitación, desgarrando la tela frágil de mi engaño. Con un gesto brusco, me arrancó de las sábanas, exponiendo mi desnudez tanto física como emocional. No había lugar para las excusas ni las explicaciones, en un escenario donde la confianza se desvanecía como una ilusión efímera. Al amanecer, el sol iluminó los escombros de lo que una vez fue una familia unida, por lazos de sangre y amor. Mi hermana, con el corazón hecho añicos y la confianza hecha trizas, llamó a nuestro padre, para revelarle el dolor que había surcado las profundidades de nuestra morada. La sentencia de mi padre fue tan implacable como el eco de su decepción. Regresa al pueblo, me ordenó con voz quebrada por la desilusión, y olvídate de la universidad. En ese momento, mi sueño de convertirme en una profesional se desvaneció como una ilusión efímera, sepultado bajo el peso de mis acciones. Mi cuñado, desesperado por enmendar su error, buscó el perdón de mi hermana con la desesperación de quien ve desmoronarse su mundo. Pero ella, con la dignidad herida y el corazón endurecido por la traición, se negó a volver atrás en su decisión. Si lo hizo una vez, sentenció con voz quebrada por la decepción, lo volverá a hacer. Está bien que tus sueños no se realicen por cuestiones económicas, por tiempo o quizá por espacio y lugar. Pero tener que derrumbar algo solo por un momento de felicidad, no me parece bien. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que el padre debió darle otra oportunidad a su hija? Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.